acecho de pandillas o el acosador terrorista es una acción persecutoria organizada por varias personas contra un individuo objetivo que se perpetúa a través de un conjunto de actos hostiles, generalmente no identificables como delitos explícitos o violencia. Estas acciones en conjunto son graves, perjudicial para la salud física y mental de la víctima. La actividad vejatoria produce estrés que, continuado por un periodo que varía según la sensibilidad y severidad de las acciones, conduce al trastorno de inadaptación, SDD, que puede ocasionar asocialidad, agresión, misantropía, ataques de pánico, ataques de ansiedad, insomnio, trastornos, comportamientos compulsivos, y en los casos más graves conducen al suicidio o homicidio. El estrés producido por la acción vejatoria también induce el síndrome de trastorno de estrés postraumático en sus diversas formas, depresivo y ansioso, PTSD, ver manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Sus objetivos son el condicionamiento de los individuos, su control, programación o, en los casos más extremos, la eliminación mediante la inducción de la paranoia o el suicidio. El acecho de pandillas tiene muchas similitudes con el acoso, con la diferencia de que este último se practica en el lugar de trabajo, mientras que el segundo abarca cada momento de la vida del perseguido. El acecho de pandillas es practicado y coordinado por organizaciones de inteligencia estatales y paraestatales, grupos de poder, grupos de presión económicos y políticos, asociaciones, etc. Para perseguir las motivaciones antes mencionadas. También hay fenómenos espontáneos de gang stalking, probablemente formados por grupos que han trabajado previamente para el Estado u organizaciones que lo han practicado. Estas son organizaciones canallas que operan bajo criterios completamente arbitrarios. Estos grupos se pueden activar por diversión, fanatismo religioso o sectario, persecución de género, raza, afiliación política, etc. Probablemente la práctica del mal de ojo y la magia negra también utilice estos medios para obtener eficacia sobre sus víctimas. Cajas chinas. Los grupos de acosadores operan en múltiples niveles con diversos grados de conciencia de los objetivos del núcleo de élite, por lo que los miembros de la base pueden pensar en cazar a un criminal peligroso, mientras que los líderes han sido contratados por terceros por varias razones. Esto también sucede en diversas organizaciones terroristas, secretas y paraestatales. Los orígenes de este tipo de hostigamiento organizado deben ser identificados en las investigaciones realizadas en conejillos de indias humanos por los servicios de inteligencia de varios estados, entre ellos EU, la ex-URSS, Alemania del Este, etc. Con el fin de identificar un método eficaz y discreto para obtener agentes secretos dispuestos a hacer cualquier cosa, eliminar a los disidentes o personas que representaban una amenaza para la actual élite del poder. Tristemente famosas son las operaciones de la organización gubernamental COINTELPRO, Red Squad, Estados Unidos, o de Stasi, Alemania del Este, para las cuales se reclutaron ciudadanos de todos los estratos sociales. La mayoría de estos se mantuvieron en la oscuridad sobre los objetivos reales y convencidos de sean campeones de la justicia o heroicos agentes secretos. Su propósito era brindar información sobre el objetivo o denunciar posibles. Se han informado operaciones similares en todo el mundo. Uno de los casos más documentados se puede identificar en el programa del proyecto MKUltra, secreto, sobre el cual el propio presidente Clinton se pronunció disculpándose con la comunidad. En él se realizaron experimentos, a veces atrocidades reales, encaminados a descubrir métodos de control y condicionamiento de los seres humanos. También se sabe que varias sectas y organizaciones terroristas han utilizado técnicas de control mental y lavado de cerebro. El individuo target vive una relación conflictiva con la realidad. Consciente de su drama, ni siquiera tiene el consuelo de poder desahogarse, muchas veces ni siquiera tiene los conocimientos suficientes para explicárselo a sí mismo. De ahí el enfado y la angustia acumulada hace que las reacciones a los estímulos a los que ha sido sensibilizado sean desproporcionadas. De esta forma los síntomas que surgen por el estrés que produce la tortura pueden asociarse fácilmente con la esquizofrenia y otras patologías psicológicas. Paranoia, homicidio / rapto suicida son los efectos terribles que pueden resultar. Si el T tiene suerte, puede encontrar información que lo ilumine sobre su condición, para que pueda activarse y encontrar víctimas que compartan su problema.
Si bien no resuelve su problema, su condición mejorará, el acoso de hecho tendrá un efecto menos perjudicial. Tipo de target. 1. Target de entrenamiento. La mayoría de los casos, se elige y se utiliza para practicar, mantenerse unidos y aumentar la eficiencia del grupo de acosadores. 2. Objetivo enemigo. Una persona considerada por el grupo de acecho como una amenaza. 3. Target comisionado. El grupo es contratado por terceros. Lista negra. Cada grupo de acosadores organizados tiene su propia lista negra, una lista de posibles objetivos que se selecciona en función de sus orientaciones político-religiosas y o los intereses de sus clientes. Los métodos por los cuales se perpetra el programa de persecución organizado reclutamiento del grupo Gang Stalker. Líderes. Es un secreto cómo los líderes de los grupos acosadores adquieren técnicas complejas y molestas. A menudo afirman estar en contacto con organizaciones estatales y colaborar con ellas. En realidad, las técnicas de acecho de pandillas se pueden comparar con un arma que se puede adquirir mediante el contrabando. En su mayoría son narcisistas, personas que disfrutan de ser idolatradas y temidas, incapaces de ganarse el respeto y la admiración con sus habilidades naturales. La mano de obra se recluta entre delincuentes, voluntarios, civiles, familiares, seguidores de líderes carismáticos al frente de movimientos o sectas. El apalancamiento utilizado es el chantaje, el dinero, la promesa de otro tipo de recompensas, el miedo que inculcan este tipo de grupos, la sensación de protección y poder que puede dar el ser parte de estas agregaciones. Generalmente no saben cuáles son los objetivos reales de la acción vejatoria, que son claros solo para la élite que planea la tortura, se limitan a brindar información o seguir pequeñas órdenes, por ejemplo, acercarse al objetivo y reír, silbar, golpearlo, hablar por teléfono en voz alta, ignorar descaradamente su presencia, seguirlo, etc. Generalmente, la voluntad de los integrantes de estos grupos se ve sometida a través de lo que en psicología se denomina persuasión coercitiva, que a través de diversas técnicas de plagio, incluido el propio acecho de pandillas, acompañado de gratificaciones que incentivan el cumplimiento del modelo impuesto por el líder, hacen que el seguidores verdaderos títeres, dóciles a toda orden. Algunas técnicas fastidiosas. Las prácticas de acoso pueden ser organizadas por el grupo líder en oleadas o ciclos de ataques más intensos intercalados con periodos más suaves. El propósito de esta estrategia es ahorrar recursos y evitar ser identificados. Aislamiento. El principal objetivo de los acosadores es aislar a la víctima, habiendo logrado esto está en todo su poder. Todas las técnicas molestas son principalmente para esto. El mimetismo es una estrategia fundamental en Gang Stalking. La acción vejatoria siempre debe estar disfrazada de casualidad y parecer involuntaria, como una broma, una coincidencia o un evento accidental, esto para proteger la invisibilidad del grupo. Hipersensibilidad a un estímulo, vincular un signo visual o acústico a una experiencia traumática, que suele consistir en la repetición obsesiva de dicho estímulo. Silbido, saludo, palabra, color, objeto, etc. Que puede repetirse fácilmente en entornos cotidianos sin ceder. El ojo, el hogar, el lugar de trabajo, la calle, los lugares frecuentados por el objetivo. Obsesión. Todos los aspectos de la vida se ven afectados. Afectos, economía, salud, el individuo objetivo se verá así apretado en un callejón sin salida, perseguido y obsesionado por un enemigo al que no puede enfrentarse. Atrapar, apretar, abrir, etc. Son términos de la jerga de los acosadores, indican la técnica por la cual el objetivo es sometido a la hipersensibilidad de diferentes estímulos. Cuando el objetivo debe ser castigado, empujado a realizar una determinada acción o inhibido de continuar con una de sus iniciativas, puede ser controlado, detenido o eliminado. Cada vez que el objetivo recibe un estímulo al que ha sido sensibilizado recuerda la dramática realidad en la que se encuentra inmerso por lo que siente cada vez más su peso y opresión. Teatro de calle. Se divide en dos partes. 1. Estímulo sensible, ver arriba, al objetivo para atraer su atención. 2. Discurso o escena cuyo mensaje será interpretado por el sujeto como se le dirige. Generalmente es contenido hostil. Vudú. Los acosadores se organizan para cruzar el objetivo y lanzar miradas, muecas malévolas, para inducir sentimientos de angustia y terror. Coincidencias imposibles.
Empujar a la víctima a que se pregunte el significado de una serie de coincidencias estadísticamente improbables para volver a inducir ansiedad y plantear ideas delirantes. Vuelve al estacionamiento y encuentra, junto al tuyo, dos autos absolutamente idénticos. Sal a caminar y conoce a 3 personas vestidas de manera idéntica, etc. El elemento sobrenatural. Una de las estrategias es hacer creer que lo que está sucediendo tiene orígenes antinaturales. Mal de ojo, extraterrestres, demonios, espíritus, etc. Los acosadores logran este objetivo escenificando eventos falsos sobrenaturales para inducir a la víctima a pensar que está siendo perseguido por una entidad oscura e invencible. Esto, además de aumentar la sensación de impotencia, confunde los intentos del objetivo de comprender lo que realmente le está sucediendo. Espejo deformado. Alguien imita la forma de actuar y actuar del objetivo de forma ofensiva o despectiva o con el fin de herir su autoestima. Sabotaje. En los casos más graves, el grupo Gang Stalking llega a manipular la casa, los vehículos y el equipo del objetivo para estresarlo en cada momento de su vida. Cyberstalking. La acción persecutoria que se realiza a través de Internet, redes sociales, blogs, etc. Insultos, chismes, difusión de fotos y noticias personales, envío de virus y spyware, programas para espiar la actividad del objetivo. Privación del sueño. Se utilizan diversos recursos para privar al objetivo del sueño, con consecuencias directas sobre su equilibrio psicofísico. Campaña de ruido. El objetivo está sujeto a un estrés auditivo severo, ruidos fuertes del vecindario, a través de alarmas que suenan continuamente, trabajos, bocinas, tuberías saboteadas, perros, etc. Para aumentar el nivel de estrés. Mensajes subliminales. El área periférica de nuestro campo visual percibe imágenes solo a nivel inconsciente. Precisamente por eso es utilizado por acosadores para lanzar mensajes subliminales de tipo visual. Al pasar por alto el filtro de la conciencia, llegan directamente a nuestro inconsciente, se fortalecen por el efecto de las neuronas espejo, de modo que las percibimos como nuestras ideas y pensamientos. Son muecas que inducen ciertos estados de ánimo que en el acecho son siempre hostiles y negativos. Reunión, o flash mob, de acosadores en el lugar donde se espera que llegue el objetivo. Falsa esperanza. A veces el objetivo se engaña de que el acoso ha cesado solo para frustrar sus esperanzas, hasta que ya no tiene ninguna esperanza de salvación. Destrucción de la vida amorosa. Los acosadores trabajan para desintegrar la vida amorosa de su víctima. Si el objetivo tiene pareja o amigos, se desarrollan estrategias para hacer que se alejen. Si el objetivo es soltero, está bajo la ilusión de haber encontrado a una persona que lo ama, pero solo es un engaño útil para lastimarlo más. Privación de medios y recursos. Para facilitar la organización de operaciones opresivas, las posibilidades de mover el objetivo son limitadas. Muchas TI se reducen a la falta de vivienda. Destrucción de la autoestima. El objetivo es continuamente golpeado con mensajes que lo llevan a la autoestima. Sentimientos de culpa. Se lleva al objetivo a pensar que la violencia sufrida está justificada. Esto madura en él un sentimiento de culpa que lo favorece en las elecciones de autolesión y reduce su resistencia a las acciones de acoso. Difusión de calumnias o hechos íntimos y personales del objetivo en el barrio y el lugar de trabajo, tanto para fomentar la participación espontánea en el acoso de otros acosadores como para destruir la reputación y credibilidad del objetivo. Tortura, chantaje. Cuando el estrés está en su punto máximo, los stalkers pueden sugerirle al objetivo una acción que será interpretada por ellos como la única salida para dejar de sufrir. Se puede pedir cualquier cosa. Empezamos con cosas sencillas sin saber a dónde podemos ir. Jugar al fútbol. Diferentes grupos de acosadores pueden operar sobre el mismo objetivo por diferentes razones para confundir cualquier investigación o intento de reconstrucción. Ejemplo. Un grupo se preocupa por presionar a la víctima para que realice una determinada acción bajo la palanca del acoso en el trabajo, mientras que otro, en el barrio, hace lo mismo por otro motivo. El único propósito es aumentar cada vez más el estrés del objetivo. Gaslighting. Gaslighting es una expresión de violencia psicológica con efectos devastadores. Toma su nombre de una famosa película de 1944, Gaslight, de George Cukor, en la que esta forma de crueldad está muy bien ilustrada.
El manipulador hace creer a la víctima que percibe la realidad de forma deformada, comenzando por las habituales lámparas de gas de siempre. Diferente y contradiciendo la reacción y los juicios del objeto de su violencia. Gaslighter es quien manipula la mente de su víctima. La violencia se lleva a cabo haciendo que la víctima dude fuertemente de sus juicios y, en general, de su percepción de la realidad, de manera que paulatinamente le haga creer que no tiene una idea confiable y objetiva de lo que lo rodea. Esto comenzará gradualmente, planee creer que se está volviendo loco. Una forma particular de gaslighting es el ghosting, que consiste en mover objetos a la cámara del objetivo o hacerle descubrir otros signos incomprensibles, haciéndole dudar de su razón. En estos casos la colaboración de acosadores muy cercanos al objetivo, colaboradores en el trabajo, amigos o familiares. Solicitud. Se organizan situaciones en las que el objetivo es empujado a tomar acciones contra la moral o la ley y luego culparlo, arrestarlo, despedirlo o expulsarlo de organizaciones de las que puede formar parte. Por ejemplo, podrías hacer que pierda su salario y luego ponerlo frente a la tentación de robar. Desorientación. Inducir a la víctima a pensar que el remitente es una persona o grupo específico para engañar sus investigaciones y ponerlo en contra de sus otros objetivos. Cuando el objetivo descubre su error, comenzará a dudar de lo que piensa. Inducción al odio discriminatorio. Luego de que el objetivo ha sido llamado a su situación de sufrimiento mediante un estímulo al que ha sido sensibilizado, surge una situación en la que un anciano, niño, persona de otra raza y en general, un sujeto que puede ser víctima de discriminación, se asocia con el tormento que está experimentando, por lo que es empujado a un odio injustificado hacia la categoría particular elegida por los acosadores. Esto es para desarrollar una sociopatía en la víctima, aumentar su aislamiento y confundir aún más sus ideas. Manipulación afectiva. 1. Se elige un acosador que pueda ser atractivo para la víctima. El objetivo puede ser capturado por la excitación inducida por la producción de adrenalina. 2. Se hace que la víctima se sienta amada y querida. Esto conduce a la producción de la dopamina, que despierta satisfacción y satisfacción, sigue a la oxitocina, que amplifica la sensación de afecto, apego y protección. 3. En este punto el enamoramiento y la pasión que induce, la producción de adrenalina y fenitilamina se hace cargo, lleva al objetivo a una sensación de exaltación e irracionalidad optimista, todo parece maravilloso, con el consecuente desprendimiento de la realidad. 4. Enamorarse es una emoción que crea adicción al ser querido que, si no está presente, pronto conduce a depresión, enojo, cambios de humor, etc. En este punto el stalker tiene en la mano a la víctima que solo la conciencia puede salvar. La dificultad surgirá del hecho de que la víctima enamorada hará todo lo posible para justificar el comportamiento del acosador. El noviazgo es una falsa amistad que se establece con el objetivo con el fin de obtener toda la información posible y manipularla. Luego de ganarse su confianza, la utilizarán para apoyar los objetivos de los acosadores. El acecho. El objetivo es seguido por un grupo organizado de acosadores que, conociendo los hábitos del objetivo, implementan las técnicas vejatorias antes mencionadas para obsesionarlo. La persecución de las TI también se practica en el automóvil. Doble destello utilizado como estímulo persecutorio, bocinazos injustificados, seguimiento del objetivo a una distancia muy cercana, operaciones coordinadas para transmitir tráfico, pequeños sabotajes y más. Mensajes contradictorios o ambivalentes. Una sonrisa que podría ser una mueca sádica, un cumplido que podría ocultar una ofensa, dobles sentidos continuos que se expresan verbalmente, a través de gestos, expresiones o actitudes del cuerpo, dando órdenes contradictorias. Generalmente, cada uno de estos mensajes tiene un valor positivo y negativo al mismo tiempo. Luego de un periodo de martilleo por parte de los acosadores, la víctima puede perder la capacidad de juzgar la actitud de quienes están frente a él, llevándolo a reacciones que a los ojos de un observador desprevenido parecerán desproporcionadas, incongruentes, dementes. Sincronismo. Para asegurar que las técnicas vejatorias surtan efecto, los acosadores a través del acecho y otras técnicas de espionaje comunican información sobre los movimientos y citas del objetivo. Comunicación cifrada y no verbal. Son muchos los mensajes que se transmiten a través de símbolos, gestos, miradas, que los stalkers intercambian entre sí para coordinar.
La señalización más utilizada es la organizada por Stasi, servicios de inteligencia de Alemania del Este, pero también se toma prestado el lenguaje deportivo, fútbol, béisbol, etc. El de algunas profesiones o más. Por ejemplo, pasar junto al objetivo, sonarse la nariz, toser artificialmente, señalar con el pie, son formas de permitir que los grupos organizados de acecho comprendan quién es el objetivo y cómo se mueve. Atraer el miedo. Los acosadores tienen mucho cuidado de no utilizar nunca un lenguaje directo, de hecho, les aterroriza ser castigados por quienes los reclutaron con los mismos métodos que utilizan contra su objetivo. Asesoramiento a una víctima de acoso por pandillas. Informarse, buscar otras o perseguidores arrepentidos es la mejor manera de desarrollar y aumentar la resistencia al acoso organizado de los acosadores. En la red existen ahora varios sitios que se ocupan de esto, aunque la mayoría de ellos están en inglés. No se aísle. El mayor éxito de los acosadores es el aislamiento del objetivo. Esfuérzate por cuidar tu apariencia, conoce gente nueva frecuentando lugares de socialización que las redes sociales. También evite asistir a los mismos lugares y a las mismas personas, de modo que sea difícil organizar el hostigamiento de los acosadores. Recopilar pruebas, además de demostrarte a ti mismo que lo que estás viviendo no es el resultado de tu propia psicopatología, contribuirá a que el mundo tome conciencia del horror de esta tortura inhumana. Puede usar cámaras de video enmascaradas que puede encontrar fácilmente en Internet, grabadoras de MP3, cámaras de vigilancia. Considerando la capacidad de estos grupos para camuflar su acción vejatoria, es muy difícil recogerlos, pero con paciencia y tenacidad llegan los resultados. Hacer frente a la ansiedad es su principal preocupación. Un método es la respiración de 3 pasos. Cuando te sientes angustiado y ansioso, los latidos de tu corazón aumentan su frecuencia, la respiración se vuelve superficial y rápida. Si controlas estos síntomas puedes influir positivamente en tu estado de ánimo. A continuación se ofrecen algunos consejos prácticos. 1. Inspire lentamente mientras cuenta hasta 3. 2. Mantenga el aire mientras cuenta hasta 3. 3. Exhale contando hasta 5. Ocupar tu mente con actividades que la distraigan de tu drama deben ser actividades que te empujen a concentrar tu atención de forma total. Lectura, rompecabezas, videojuegos, escritura, etc. Escribir un diario te ayudará a racionalizar lo que te sucede y a poder compartir tus experiencias cuando alcances otros objetivos. La motivación es fundamental. A menudo nos dejamos llevar, pensamos que todo es inútil, que todo esfuerzo es en vano. Eso es exactamente lo que quieren los acosadores. Cada contribución es, en cambio, un golpe a este sistema de violencia y terror. Piensa que puedes salvar vidas cuando alguien lee lo que has escrito y se da cuenta de que no estás solo y sin ninguna esperanza. ¿Cómo ayudar a un individuo objetivo? 1. Si nota que alguien es víctima de este tipo de acoso organizado, tenga cuidado y discreción al tratar el problema. 2. Dirigirlo discretamente a sitios que informan correctamente sobre este tipo de problema. 3. Dirigirlo discretamente a asociaciones de víctimas de Gun-Stalking. 4. Escribir un artículo objetivo sobre Gun-Stalking. La conciencia de ser víctimas de este tipo de persecución ayuda mucho a las víctimas. También es hora de concientizar a la ciudadanía, esperando que las instituciones competentes se encarguen de ello. ¿Qué dice la ley? El delito de actos persecutorios, o acecho, en Italia, por parte de individuos o grupos, está castigado por la ley con prisión de 6 meses a 4 años. El delito de instigación o participación en el suicidio, en Italia, se castiga con una pena de 5 a 12. La intimidación, a pesar de su naturaleza gravemente dañina y su similitud con el acecho, todavía no es un delito, pero en Italia se han dictado varias sentencias que han otorgado indemnizaciones a las víctimas. En Italia no existe ninguna ley que condene la tortura, pero los actos individuales que lesionan la moral y el cuerpo que conlleva pueden ser imputables a un delito. Mi adición muy personal. Grandes empresas que operan en los campos tecnológico y de TI. Casi todos.